Nunca imaginé que una noche aparentemente normal pudiera convertirse en el instante más aterrador de mi vida. La mansión estaba en silencio, solo interrumpido por el leve zumbido de los sistemas de seguridad y el crujir de los pisos de madera bajo mis pasos apresurados. Yo era solo la empleada doméstica, acostumbrada a trabajar entre sombras y a ser invisible para quienes llenaban la casa con su poder y riquezas. Pero esa noche, nada sería igual. Él, el millonario dueño de todo, el hombre respetado por todos, el padre que todos admiraban, fingió un accidente que nadie hubiera podido prever. Su plan era sencillo y al mismo tiempo arriesgado, probar quién lo amaba de verdad. Nadie sospechaba que detrás de su rostro sereno, de su aparente vulnerabilidad, se escondía una mente calculadora y un corazón lleno de determinación. Los niños estaban dormidos, ajenos al drama que se aproximaba. Su esposa, siempre elegante, siempre sonriente ante los invitados, también creía que todo era normal. Pero yo sabía que no. Algo en su mirada, en la forma en que sus dedos jugueteaban con el anillo de matrimonio, me decía que esa sonrisa era de veneno. De repente, escuché un grito seco. Un golpe resonó en la gran sala de estar. El silencio volvió a caer, pesado, casi tangible. Corrí hacia el origen del sonido, el corazón latiéndome con fuerza descontrolada. Y lo vi, él estaba tirado en el suelo, inmóvil, con los ojos cerrados, como si la vida se le hubiera escapado de repente. Ella estaba allí, de pie, inmóvil, con una expresión que no era de miedo, sino de satisfacción contenida. No llamó a nadie, no pidió ayuda. Su mirada fría recorrió la sala como si evaluara su próximo movimiento. Y en ese instante comprendí que algo terrible estaba por ocurrir. Me arrodillé junto a él y tomé su mano. Sentí una presión leve, un leve gesto que solo yo podía percibir. Él estaba consciente. Yo era la única que lo había notado. Ese pequeño acto silencioso me llenó de una mezcla de miedo y determinación. Yo debía protegerlo, debía proteger a los niños, aunque eso significara arriesgar mi propia vida. Mientras él yacía allí, fingiendo debilidad, yo comencé a observar cada movimiento de su esposa. Cada gesto, cada palabra que murmuraba mientras los niños dormían, parecía calculado, planificado. La tensión en el aire era casi palpable. No sabía aún que esa noche marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba mi lealtad, mi valentía y mi capacidad de sacrificio. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que detrás de mis manos callosas y mi humilde apariencia, guardaba un secreto del pasado. Un secreto que, si alguna vez salía a la luz, podía destruir a la mujer que ahora creía que todo estaba bajo su control. Pero esa revelación todavía estaba lejos. Por ahora, solo podía mantener la vigilancia, proteger a los niños, y asegurarme de que él sobreviviera a la trampa que se había tejido a su alrededor. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de peligro. Cada sombra que cruzaba la sala parecía esconder una amenaza. Sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. No solo cuidaba de un hombre poderoso, sino también del futuro de los niños y de la verdad que, tarde o temprano, debía salir a la luz. La promesa estaba clara, nada sería lo mismo después de esa noche. La lealtad, la justicia, y el amor verdadero serían puestos a prueba de maneras que nadie podría imaginar. Y yo estaba lista, aunque no sabía hasta dónde me obligaría a llegar la oscuridad que se escondía tras las sonrisas y los lujos de esa familia. Algo en mi interior me decía que esta era solo la primera de muchas pruebas. Que la traición estaba más cerca de lo que parecía. Que los secretos del pasado, y los riesgos del presente, se entrelazarían para cambiarlo todo. Y lo peor es que la verdad todavía estaba oculta, esperando el momento exacto para estallar. La noche continuaba oscura, pero la mansión estaba lejos de dormir. Yo me movía con sigilo entre los pasillos, asegurándome de que los niños estuvieran a salvo. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por las luces de la calle, me mantenía alerta. Tomé a los pequeños de la cuna, susurrando palabras suaves para calmarlos. No podían entender la magnitud del peligro que los rodeaba, pero sentían mi tensión. Sus manitas se aferraban a mi ropa, como si percibieran la amenaza invisible. Mi corazón latía con fuerza, esa noche debía protegerlos a toda costa. Mientras los acomodaba en la habitación de invitados, escuché pasos provenientes del salón. La esposa, la mujer que hasta ese momento había sido la reina de la mansión, caminaba con la elegancia de siempre, pero con la intención de alguien que planea. Su mirada calculadora buscaba algo, o a alguien. Y entonces comprendí, no solo yo estaba vigilando, ella también estaba tramando. Los niños estaban a salvo por ahora,
pero sabía que eso podía cambiar en cualquier instante. Corrí hacia la sala para interponerme, preparada para enfrentar cualquier intento de amenaza. No podía permitir que nadie, ni siquiera alguien con poder y riqueza, lastimara a esos pequeños inocentes. Tomé un respiro profundo y recordé la razón por la que estaba allí. No era solo una empleada más. Era la protectora de lo que realmente importaba, la vida, la seguridad y la dignidad de los que no podían defenderse. Mi pasado humilde me había enseñado que a veces las manos más simples son las que sostienen el peso más grande del mundo. La tensión crecía a cada segundo. Ella se acercaba a los niños, fingiendo preocupación, pero yo veía a través de esa máscara perfecta. Mi instinto me gritaba que debía actuar rápido, que cualquier demora podría ser fatal. En un movimiento rápido, coloqué a los pequeños detrás de un mueble, fuera de su alcance. Mi cuerpo se convirtió en escudo y mi mente en estrategia. No podía fallar. Si estos niños sufrían, si él sufría, no habría perdón posible. Y entonces, justo cuando pensaba que podía mantener todo bajo control, escuché la voz de la esposa detrás de mí. Su tono era calmado, casi dulce, pero cargado de amenaza. «¿Crees que puedes protegerlos de todo, verdad?», dijo, como si supiera cada uno de mis movimientos antes de que los hiciera. Su sonrisa era fría y desafiante. Su belleza ahora parecía un arma en sí misma, diseñada para intimidar y manipular. Era la primera vez que la veía tan cerca, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La batalla no había hecho más que comenzar. Cada segundo contaba, y cada decisión que tomaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Yo sabía que debía mantenerme firme, usar todo lo que había aprendido en mi vida para proteger a los inocentes, y mantener oculta la verdad sobre él, que podría cambiarlo todo. Pero algo en mi interior me decía que no sería fácil. Que esta noche traería peligros que nunca imaginé. Que los niños estarían en riesgo de maneras que aún no podía prever. Y que mi lealtad, mi valentía y mi sacrificio serían puestos a prueba de una forma que nadie esperaba. Todo estaba en juego. Y yo estaba lista para arriesgarlo todo, por ellos, por él, por la verdad. La mansión, tan majestuosa durante el día, se transformaba en un laberinto de sombras y secretos por la noche. Yo había logrado proteger a los niños durante las primeras horas, pero la tensión no disminuía. Sabía que su esposa, la vila elegante y cruel, no tardaría en mostrar su verdadera cara. Se escuchó un leve clic al abrirla. Puerta principal. Ella entró con pasos calculados, como si la casa le perteneciera. Su vestido largo y elegante parecía deslizarse por el suelo, pero su mirada era fría, despiadada, llena de planes ocultos. No había rastro de la esposa preocupada que fingía amor y cuidado durante el día. Lo que vi frente a mí era la verdadera manipuladora. Se acercó a la sala, inspeccionando cada rincón con precisión. Cada movimiento estaba pensado para causar impacto y desestabilizar. Su objetivo era claro: apoderarse de todo, incluso de los niños, y eliminar a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Su sonrisa, perfecta y cruel, no ocultaba la amenaza que llevaba consigo. Intenté mantener la calma. Los niños estaban escondidos, pero ella comenzaba a notar su ausencia. Sus ojos brillaron con un destello de sospecha, y entonces supe que este juego apenas comenzaba. No se trataba solo de dinero o estatus, se trataba de poder absoluto, y yo era un impedimento que debía eliminar. ¿Dónde están los niños?, preguntó con voz suave pero cortante, como cuchillo que corta el aire. No respondí. Cada palabra podía ser un error, cada movimiento podía revelar nuestra posición. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara: protegerlos a toda costa. Ella comenzó a moverse por la sala, examinando cada mueble, cada detalle, como si buscara pistas. Sabía que estaba jugando un peligroso juego de manipulación, y que cualquier descuido podía ser fatal. Su belleza, su elegancia, eran armas tan potentes como su crueldad. Era la primera vez que veía a alguien capaz de usar cada faceta de su persona para controlar y dominar a los demás sin remordimiento. Los niños, aunque inconscientes de la amenaza, comenzaron a llorar suavemente. Su llanto rompió el silencio y alertó a la vila. Mi instinto me impulsó a intervenir, pero debía ser sigilosa. No podía arriesgarme a un enfrentamiento directo aún, debía ganar tiempo, pensar en cada movimiento, y preparar el terreno para protegerlos. Cada segundo contaba. Cada gesto de la vila era calculado, y yo debía anticiparlo. Sentí la primera gran amenaza real de la noche, su intención de manipular la situación para que pareciera que yo estaba en falta, que yo era la intrusa, la culpable de cualquier eventualidad.
Mientras ella inspeccionaba la habitación, su mirada se detuvo en un objeto sobre la mesa, un pequeño recuerdo mío, una foto olvidada que podría delatar mi presencia. Su sonrisa se amplió. Su plan comenzaba a desplegarse. La noche apenas había comenzado, y ya era evidente, la vila estaba dispuesta a todo, y yo sería la primera en pagar por su ambición. Pero no estaba sola, mi determinación y mi instinto protector serían mi escudo. Sabía que debía prepararme para la guerra que estaba por venir, y que cada movimiento tendría consecuencias que marcarían nuestras vidas para siempre. La madrugada avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo estuviera conspirando contra nosotros. Yo sentía el cansancio en el cuerpo, pero el miedo me mantenía despierta, alerta, con los sentidos afilados. La vila ya no fingía. Había entendido que yo no era una simple empleada obediente, y eso me convertía en un problema que debía resolver. Desde el pasillo, la observé hablar por teléfono en voz baja. Su tono era dulce, casi encantador, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. No pude escuchar todo, pero lo suficiente para sentir un nudo en el estómago. Hablaba de médicos, de abogados, de documentos. Hablaba de incapacidad permanente. Hablaba de herencias. Ahí lo comprendí todo. Nada de esto era improvisado. El supuesto accidente del millonario había activado un plan que ella llevaba tiempo esperando. Un plan donde la compasión no existía. Un plan donde los niños no eran hijos, sino obstáculos legales. Volví a la habitación donde él permanecía inmóvil, fingiendo debilidad. Me acerqué a su oído y, con voz casi imperceptible, le conté lo que había visto. No abrió los ojos. No se movió. Pero su respiración cambió apenas un segundo. Y eso fue suficiente para saber que había entendido. En ese instante, algo que parecía seguro dejó de serlo. Yo siempre creí que dentro de esa casa, al menos las paredes protegían. Que el lujo era una forma de seguridad. Pero esa noche entendí que el mayor peligro no venía de fuera, sino de quien compartía la cama con él. La vila regresó a la sala con una nueva actitud. Ahora fingía preocupación. Se acercó a mí, tomó mis manos con una sonrisa falsa y me dijo que estaba agradecida por mi dedicación. Que confiaba plenamente en mí. Que quería que yo fuera testigo de todo. Era una trampa. Lo supe de inmediato. Horas después, llegaron dos personas que no conocía. Un médico y un hombre trajeado, demasiado serio para ser solo un asesor. Ella los presentó como profesionales de confianza. Yo los miré con desconfianza, y ellos me devolvieron la mirada como quien evalúa una pieza descartable. El médico examinó al millonario con rapidez excesiva. No hizo preguntas profundas. No pidió estudios reales. Solo asentía mientras la esposa hablaba por él, exagerando síntomas, inventando limitaciones. Y entonces lo dijo. El daño parece irreversible, afirmó. Es probable que no vuelva a caminar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No por él, sino por lo que esa frase significaba. La vila sonrió satisfecha. Ese diagnóstico era la llave. Con eso podía activar poderes legales, controlar cuentas, decidir sobre los niños. Todo bajo una apariencia de legalidad perfecta. Esa fue la primera gran reviravolta. Lo que parecía un simple teatro para probar lealtades, se había convertido en una conspiración real para despojarlo de todo. Esa misma noche, escuché a la esposa hablar nuevamente por teléfono. Esta vez, no tuvo cuidado. Sí, la empleada sabe demasiado, dijo. Habrá que culparla cuando llegue el momento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo ya estaba dentro del plan. Y no como aliada, sino como sacrificio. Miré a los niños dormir abrazados, ajenos a todo. Pensé en mi propia infancia, en las veces que nadie me protegió. Y tomé una decisión silenciosa. Si ella quería una guerra, la tendría. Pero no sabía aún que yo también guardaba armas. Ni que el pasado que llevaba conmigo estaba a punto de despertar. Porque a partir de ese momento, nada volvería a ser seguro. Ni la casa. Ni la ley. Ni siquiera la verdad. Y lo peor, es que ella apenas estaba comenzando. A partir de esa madrugada, la casa dejó de sentirse como un hogar y se convirtió en un escenario cuidadosamente preparado para una tragedia anunciada. Yo lo sentía en el aire, en las miradas cruzadas, en los silencios demasiado largos. La vila ya no tenía prisa. Cuando alguien cree que tiene el control absoluto, empieza a disfrutar del daño. Durante el día, fingía ser la esposa abnegada. Lloraba frente a los abogados. Acariciaba el rostro del millonario frente a los médicos. Hablaba de amor eterno, de sacrificio,
de familia. Pero por la noche, la máscara caía. Yo escuchaba conversaciones detrás de las puertas. Nombres, cantidades, fechas. Todo apuntaba a una sola cosa. Ella estaba acelerando el proceso para declararlo legalmente incapaz y quedarse con todo. Con la empresa. Con las propiedades. Y, si era necesario, con la custodia total de los niños. La segunda reviravolta comenzó cuando ella fingió confiar en mí. Una tarde me llamó a su habitación. Me ofreció sentarme. Me habló con una dulzura que nunca antes había usado conmigo. «Eres la única que realmente se preocupa por él», me dijo. «Y por mis hijos». Mis hijos. No nuestros hijos. Ahí lo entendí todo. Me pidió ayuda. Dijo que estaba agotada. Que necesitaba que yo administrara algunos medicamentos, que firmara como testigo ciertos papeles sin importancia. Papeles que, sin saberlo, podían convertirme en la responsable de todo lo que estaba por venir. Yo acepté. No porque confiara en ella, sino porque necesitaba que creyera que yo había caído en su juego. Esa misma noche, ocurrió el incidente. Uno de los niños comenzó a convulsionar. Gritos. Caos. La Vila apareció corriendo, histérica, acusándome de haber cambiado la medicación. Fue ella. Gritaba, la empleada los está envenenando. Todo pasó demasiado rápido. Los médicos llegaron. La policía también. Y ahí llegó la tercera reviravolta. Yo, la mujer que había protegido a esos niños desde el primer día, fui acusada de intentar hacerles daño. Me esposaron frente a ellos. Uno de los pequeños gritaba mi nombre, llorando, extendiendo sus brazos hacia mí. La Vila lo abrazó, y me miró por encima del hombro con una sonrisa apenas visible. Había logrado lo que quería. Yo era la culpable perfecta. Pobre. Sin familia influyente. Sin abogados caros. Mientras me llevaban, miré al millonario. Seguía inmóvil. Pero esta vez, una lágrima real corrió por su mejilla. No podía moverse. No podía hablar. Y yo estaba siendo destruida por protegerlo. Lo que la Vila no sabía es que yo había guardado pruebas. Pequeñas. Fragmentadas. Pero suficientes para que, en algún momento, la verdad empezara a resquebrajar su mentira. Aún así, esa noche, yo perdí todo. Mi trabajo. Mi libertad. Mi nombre. Y mientras la puerta de la patrulla se cerraba, entendí algo aterrador. Ella no solo quería ganar. Quería verme caer. Me senté en la fría celda, con las esposas apretando mis muñecas y la incertidumbre golpeando cada pensamiento. Todo lo que había construido en semanas, todo lo que había protegido, parecía desmoronarse frente a mis ojos. La Vila había ganado. Los niños estaban bajo su control, el millonario seguía incapacitado según todos, y yo era la culpable de todo. El juicio mediático comenzó casi de inmediato. Los periódicos, las redes sociales, los rumores en la ciudad, todos apuntaban hacia mí. La empleada que traicionó a su jefe millonario, decían. Intento de envenenamiento y conspiración familiar. Sentí como la humillación me envolvía como un manto pesado, asfixiante. Pero en medio de la desesperación, algo apareció. Una prueba irrefutable, según ellos, un frasco de medicina que supuestamente yo había manipulado. La Vila lo presentó con una sonrisa de triunfo que podía congelar la sangre. Todo está claro, dijo a la prensa. La justicia hablará. Yo miré a los niños desde la distancia, escondidos detrás de la Vila. Sus ojos llorosos me pedían ayuda, aunque no podían alcanzarme. Sentí un dolor profundo, un vacío que parecía imposible de llenar. Había sacrificado todo para protegerlos, y aún así, la culpa recaía sobre mí. El millonario, impotente, no podía hablar, no podía actuar. Su mirada, sin embargo, me decía que había comprendido la verdad. Que yo no era la culpable. Que él sabía lo que había pasado realmente. Durante horas, la presión aumentó. Los abogados de la Vila jugaban con documentos falsos, testigos comprados, evidencias manipuladas. Yo estaba sola frente a la tormenta perfecta. Era la cuarta reviravolta, la evidencia falsa había logrado humillarme y poner a todos en mi contra. Pero dentro de mí, una chispa de esperanza seguía viva. Sabía que algo estaba oculto. Algo que ella no había previsto. El pasado que yo llevaba conmigo aún tenía secretos, y uno de ellos podría cambiarlo todo. Mientras la audiencia avanzaba, recordé las palabras de mi abuela, nunca subestimes a quien protege a los inocentes, la verdad siempre encuentra su camino. Esa noche, sola en la celda,
comprendí que la batalla apenas comenzaba. La humillación pública, la acusación injusta, la derrota aparente, todo era parte de un tablero de ajedrez donde yo debía mover las piezas con inteligencia, paciencia y coraje. Porque sabía que la justicia, aunque retrasada, llegaría. Y cuando lo hiciera, nadie podría detenerla. El amanecer entraba por los ventanales de la celda, pero dentro de mí no había luz, solo un torbellino de pensamientos. Había soportado acusaciones falsas, humillaciones públicas y la traición más cruel, pero sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Y así comenzó mi juego silencioso. Gracias a pequeños descuidos de la vila, descubrí documentos escondidos, mensajes que ella no borró y registros que demostraban su manipulación. Era evidencia parcial, fragmentada, pero suficiente para abrir una grieta en la muralla de mentiras que había construido. Con cada prueba que encontraba, sentía como la fuerza regresaba a mis manos. Ya no era solo una empleada, era una protectora decidida a luchar por los inocentes, a restablecer la justicia y a exponer a la mujer que había sembrado caos en nuestra familia. El millonario comenzó a reaccionar lentamente. Un leve movimiento de sus dedos, una mirada que pedía ayuda, una señal que confirmaba que aún podía actuar, aunque nadie más lo supiera. Su incapacidad ya no era un obstáculo, era una herramienta que nos permitiría sorprender a todos. La quinta reviravolta se desató cuando logré filtrar evidencia parcial a un aliado confiable del millonario. Fragmentos de mensajes, fotos y documentos que demostraban la manipulación de la vila comenzaron a circular discretamente. No era la verdad completa, pero era suficiente para sembrar duda y preparar el terreno para su caída. Mientras tanto, los niños empezaban a notar que algo estaba cambiando. Sus miradas, antes llenas de miedo, ahora mostraban un hilo de esperanza. Yo les prometí, sin palabras, que pronto todo volvería a estar bien, aunque sabía que aún nos quedaba un largo camino de peligros y trampas. Cada movimiento debía ser calculado. Cada conversación escuchada, cada documento examinado, cada gesto observado se convirtió en una pieza de un plan más grande. Porque sabía que la vila no se detendría, y que cualquier descuido podía arruinar la oportunidad de restaurar la justicia y proteger a los niños. Esa mañana, mientras la luz dorada iluminaba la celda, sentí que estábamos un paso más cerca de la verdad. El camino hacia la justicia estaba lleno de obstáculos, traiciones y peligros, pero la esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Y sabía que, muy pronto, todo lo que ella había construido comenzaría a derrumbarse. Con la evidencia parcial en nuestras manos, comenzamos a trazar un plan meticuloso. Cada detalle debía ser calculado, cada movimiento, preciso. No se trataba solo de salvar al millonario o a los niños, sino de exponer a la vila sin darle oportunidad de escapar de la justicia. Primero aseguramos la protección de los pequeños. Los escondimos en un lugar seguro dentro de la mansión, fuera del alcance de su manipulación y vigilancia. Yo me convertí en su escudo silencioso, vigilando cada paso de la vila, anticipando sus movimientos y preparando la trampa que finalmente la desenmascararía. Mientras tanto, el millonario, consciente de su posición y de la injusticia que se cernía sobre nosotros, comenzó a colaborar de manera discreta. Cada gesto suyo, cada mirada, cada señal, era parte de un código que solo nosotros comprendíamos. El secreto de su incapacidad se convirtió en nuestra ventaja. El mundo creía que estaba indefenso, pero en realidad, cada acción de la vila la acercaba más a su caída. El plan incluía múltiples frentes, la recopilación de pruebas sólidas y verificables que demostraran su manipulación y traición. La preparación de un entorno donde ella se sintiera segura, pero donde cada movimiento quedara registrado. La coordinación de aliados discretos que podían actuar en el momento exacto, asegurando que la verdad llegara al público sin filtraciones. La tensión era insoportable. Cada día la vila se movía con su elegancia cruel, confiada en que nada ni nadie podría detenerla. Pero cada sonrisa suya, cada palabra dulce que decía frente a los demás, se estaba convirtiendo en su propia trampa. Su orgullo sería su ruina. Mientras ejecutábamos nuestro plan, yo recordaba la razón por la que estaba allí: proteger a los inocentes, defender a quien confiaba en mí y asegurarme de que la justicia prevaleciera. Cada sacrificio, cada riesgo, cada noche sin dormir, tenía un propósito. La vila no sabía que su caída estaba escrita en cada acción que tomaba. El plan estaba listo. Solo quedaba esperar el momento perfecto, actuar con precisión y permitir que la verdad, finalmente, rompiera el engaño. Era la calma antes de la tormenta, la preparación de una batalla que nadie esperaba y que cambiaría para siempre nuestras vidas.
El gran día llegó. La vila, confiada y elegante, caminaba por la sala de audiencias como si todo estuviera bajo su control. Los abogados, la prensa y los invitados especiales observaban cada movimiento, sin sospechar que la verdad estaba a punto de estallar frente a sus ojos. Yo me mantuve en segundo plano, vigilando cada gesto de la vila mientras los niños permanecían protegidos y el millonario, aparentemente inmóvil, preparaba su señal. Cada segundo era crucial. Cada respiración contenía la tensión de meses de engaños y traiciones. Entonces, comenzó la ceremonia. La vila hizo su entrada triunfal, sonriendo con suficiencia. Sus palabras, llenas de falsedad, narraban su versión de los hechos. La empleada traidora, el millonario incapacitado y su supuesto heroísmo. La audiencia estaba cautiva, admirando la perfección de su actuación. Pero todo cambió cuando se proyectaron las grabaciones. Pequeños videos, fotos y documentos que habíamos reunido cuidadosamente durante semanas comenzaron a aparecer en la pantalla gigante de la sala. Sus actos, sus manipulaciones, cada mentira que había tejido con tanto cuidado, estaban ahí, frente a todos. El murmullo se convirtió en asombro, y el asombro en indignación. La vila, pálida por primera vez, intentó negar, pero cada evidencia era irrefutable. Sus aliados, sorprendidos, comenzaron a vacilar. Y el millonario, con un gesto apenas perceptible, reveló que siempre había estado consciente, que su incapacidad había sido una estrategia para descubrir a los traidores. La sexta reviravolta explotó como una bomba, la identidad del verdadero héroe salió a la luz, la vila quedó expuesta públicamente, humillada frente a todos, y la verdad sobre el millonario y la empleada cambió la percepción de cada testigo presente. El público, los medios y los abogados no podían creerlo. Lo que parecía un drama doméstico de lujos y poder se transformó en una lección de justicia, lealtad y valentía. La vila intentó escapar, pero cada puerta, cada paso, estaba bloqueado. La caída era inevitable. Mientras observaba a los niños correr hacia su padre, sintiendo seguridad y amor nuevamente, comprendí que nuestra lucha había valido la pena. El millonario me miró con gratitud y respeto, sin necesidad de palabras. Había justicia. Había protección. Había verdad. Y en medio de la ovación silenciosa de aquellos que comprendieron la magnitud de los hechos, supe que nada volvería a ser igual. Porque esa noche, la justicia no solo se hizo pública, sino que se convirtió en un ejemplo para todos. Nadie puede ocultar la verdad por siempre. Después de la exposición pública, la vila quedó atrapada en su propia red de mentiras. Los tribunales no tardaron en actuar. Sus aliados la abandonaron, temerosos de verse involucrados, y la prensa no dejó que un solo detalle escapara de la atención pública. Fue juzgada por fraude, manipulación y amenazas contra los niños y el millonario. Cada testimonio, cada prueba que habíamos preparado, se convirtió en evidencia irrefutable. Su caída fue rápida, humillante y definitiva. La mujer que parecía intocable quedó marcada para siempre. Incluso su riqueza y estatus no pudieron protegerla. Perdió propiedades, cuentas bancarias y cualquier derecho sobre los niños. Su reputación quedó destruida frente a toda la sociedad. El ejemplo de su arrogancia y crueldad se convirtió en lección pública. Nadie que juegue con la vida de inocentes y trate de manipular la verdad queda impune. Mientras tanto, yo observaba desde lejos, sabiendo que cada sacrificio había tenido un propósito. La justicia no solo se cumplió, sino que fue visible para todos. La verdad siempre encuentra su camino, y los que se creen superiores terminan pagando por sus errores. Los niños, seguros y felices, comenzaron a recuperar la confianza y la alegría que la vila intentó robarles. El millonario, agradecido, me miró con una mezcla de orgullo y respeto. Sabía que sin mi lealtad, sin mi valentía, la historia podría haber terminado de manera muy diferente. La vila había perdido todo, y su destino quedó sellado para siempre. Con la vila finalmente fuera del camino y la verdad al descubierto, la mansión recuperó su paz, aunque transformada para siempre. El millonario retomó el control de su vida, su empresa y, lo más importante, de la seguridad de sus hijos. Pero esta vez, todo se haría con mayor cuidado y conciencia. Los niños, aunque todavía recordaban los momentos de miedo, comenzaron a reír y a jugar nuevamente. Sus ojos reflejaban la confianza restaurada, la certeza de que estaban protegidos por alguien que realmente los amaba y los cuidaba. Yo continué trabajando en la mansión, pero algo había cambiado. Ya no era solo la empleada invisible, ahora era la protectora reconocida, la mujer cuya lealtad y valentía habían salvado vidas y expuesto la verdad.
Mi sacrificio y dedicación fueron valorados, y por primera vez, sentí que pertenecía a ese mundo, no por riqueza, sino por respeto y confianza. El millonario me ofreció apoyo, oportunidades y un lugar especial en su vida. Pero también respetó mi independencia, consciente de que mi valor no se mide por la riqueza ni el título, sino por la integridad y el corazón. La mansión, antes símbolo de poder y secretos, se convirtió en un refugio de amor y protección. Cada gesto, cada palabra y cada decisión estaban ahora guiados por la justicia, la lealtad y la verdad. Finalmente, entendí que cada desafío, cada peligro y cada sacrificio habían abierto la puerta a un nuevo comienzo. Un comienzo donde la justicia se impone, la verdad prevalece y los inocentes son protegidos. La historia que vivimos no solo cambió nuestras vidas, sino que dejó una lección clara: la verdad, la lealtad y el amor verdadero siempre prevalecen. La vila, por más elegante y astuta que fuese, cayó porque subestimó la fuerza de quienes actúan con integridad y corazón. El millonario aprendió que la riqueza no protege de la traición, pero sí permite reconocer y valorar a quienes verdaderamente importan. Los niños entendieron, aunque de manera temprana, que hay personas dispuestas a sacrificarse para protegerlos. Y yo, la humilde empleada, descubrí que la valentía y la dedicación pueden cambiar el destino de una familia poderosa. Mi sacrificio fue recompensado no con dinero, sino con justicia, respeto y un lugar legítimo en la vida de quienes salvé. El secreto del pasado, la verdad que guardaba, no solo destruyó a la vila sino que sirvió de ejemplo para todos. Nunca se puede ocultar lo que es justo. La vida puede ser cruel, los ricos pueden ser engañados, pero la integridad y la valentía triunfan cuando menos se espera. Esta historia demuestra que, aunque la oscuridad y la traición acechen, siempre hay luz. Siempre hay quien defiende a los inocentes. Y siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, construido sobre la justicia y el amor verdadero. Fin.